Hola, bienvenidos a Cuéntame cómo pasó. Hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Se preguntarán, ¿cuándo empezó? Esto es algo que los historiadores aún no se han podido poner de acuerdo. Unos que en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que en 1947 después de los acuerdos de Yalta y Potsdam, no lo sabremos. Ahora, ¿cuándo acabó? Es algo que todavía no se han podido poner de acuerdo. Que en 1989 después de la caída del muro de Berlín, o en 1991 con la separación de la Unión Soviética. Bueno, la Guerra Fría fue un conflicto que no era bélico, sino era más bien sobre los medios de comunicación. Este era un enfrentamiento entre la ideología comunista y capitalista con la intencionalidad de ganarse los corazones y las mentes de las personas. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa, el chisme. Hoy les traje a dos grandes personajes de este momento para que nos cuenten un poco sobre esto. Aunque yo entrevistaría a uno, se preguntarán por qué. Bueno, eso es un chisme, pero que te entre nosotros los chismes. Ay, definitivamente que somos ricos separadas. Bueno, ahora sí, hablemos con Superman, pero aún falta para que llegue. Entonces, antes les voy a contar un chisme. Imagínense que hay un cómic que habla sobre qué hubiera pasado si la nave de Superman hubiera caído en el territorio de la Unión Soviética. Imagínense Superman siendo comunista, pues veamos qué opina al respecto. Hola, bienvenida a nuestro programa, cuéntame cómo pasó. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues de verdad que esto es muy especial para mí y quería decirte algo. Me parece muy original el título, me gusta. Claro, aquí siempre originales. Y ahora cuéntame, ¿cómo crees? Bueno, antes te voy a contextualizar. Te voy a hacer 3 preguntas. La primera tal vez sea un poquito indiscreta, pero pues aquí, como nosotros, como buenos chismosos, nos encantan los chismes. Y las preguntas gigantes. Bueno, las otras dos son un poco más generales, para que conozcamos un poco más del contexto. ¿Te parece que empecemos? Sí. Listo. La primera pregunta es, cuéntame, ¿crees que si hubiera cambiado tus orígenes, hubieras cambiado interpersonalmente y hubiera cambiado tu forma y percepción de ver las cosas como tus ideales? Bueno, pues la verdad yo soy una persona que no cree mucho en el hubiera, porque me parece que cuando uno dice que va a hacer algo o que hubiera hecho algo, realmente cuando pasa la situación no es así. Pero aún así yo pienso que, digamos, si hubiera estado en otra parte y no hubiera conocido el sistema del capitalismo, pues yo creo que al principio obviamente pues hubiera estado como acoplada a eso porque ese es mi contexto y el que me rodea. Pero yo siento que pues después al final como que según mi forma de ser se acopla más al sistema capitalista porque me parece que es el sistema que más busca como encontrar la paz, encontrar la igualdad, que eso pues es principalmente lo que yo busco, poder construir la paz, pues que no haya más guerras, porque eso me parece pues como lo peor, también pues buscar como la equidad entre todos y siento que el sistema capitalista es el que más se acopla a eso. Muy buena respuesta. Ya que dejamos claro estos puntos, vamos a la tercera pregunta. Como ya sabrás, en la Guerra Fría se buscaba expandir la ideología propia de una nación y intentar mostrar los beneficios y lo bueno de esta. A veces intentan mostrando lo no tan bueno de la otra. Eso se hizo por medio de los medios de comunicación y pues era intentar expandir el pensamiento. Ahora dime, ¿cómo crees que tu imagen, como bueno, Superman, ayudó a que la ideología del capitalismo se viera beneficiada? ¿Cómo se ayudó a que llegara más gente? Bueno, pues como sabes y como muchos sabrán, mi ideología es la capitalista. Y yo la defiendo porque yo tengo un concepto de justicia, igualdad y paz, pues en el que confío mucho y a lo que me quiero referir con esto es que para mí la justicia no es que todos tengan lo mismo, porque es que no es justo que una persona que trabaje 5 horas se gane lo mismo que una persona que trabaje 10, porque el de 10 está sacrificando muchas más cosas, como lo hacen en el comunismo. Una cosa pues que yo considero muy importante como para la imagen personal es que tú no puedes
mostrar algo en lo que no crees. Y yo creo profundamente en el capitalismo, porque es que tiene demasiadas virtudes, demasiadas cualidades, en contrario del comunismo, que busca solamente beneficiar a las personas que adquieren el poder. Entonces, digamos, el capitalismo, como ya mencioné en las horas de trabajo, busca favorecer la autonomía, pero en cambio el comunismo, si una persona trabaja 5 horas, el gobierno o los que están en el poder van a buscar o hacen pagarle lo mismo que una persona que trabaje 10. Entonces, lo cual no es justo, porque no es justo que alguien se sacrifique más que otra persona y obtenga más recompensa o igual. Y esto no solo pasa pues con las horas de trabajo, pasa con muchas más cosas, por propiedad privada, y realmente el comunismo pues solo busca favorecer, como ya he dicho muchas veces, a las personas del poder. En cambio el capitalismo es el que realmente puede ayudar a lograr una sociedad de igualdad, una sociedad en donde las personas puedan ser autónomas y puedan conseguir lo que quieran por sus propios méritos y no solamente quedarse estancadas en lo mismo. Wow, sé que ese tema de verdad te apasiona. Y veo que la ideología del capitalismo está muy arraigada con tu misma personalidad. Sí, y pues como mencioné anteriormente, eso es lo que hace también que mi imagen influya en eso, porque es que yo no estoy mostrando algo que sea mentira, yo estoy mostrando algo que es verdad, y estoy mostrando las muchas virtudes que tiene el capitalismo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que los chismosos y yo hemos quedado muy felices con esto, con tu respuesta. Muchas gracias a ti por la invitación y espero vernos en la próxima. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Bien, después de escuchar esa increíble entrevista a Superman, iremos con la entrevista hacia otro personaje el cual también tuvo demasiada importancia en la Guerra Fría. Lastimosamente esta entrevista tendrá que ser virtual, ya que este personaje tuvo un pequeño problema con Superman, y es por esa la razón en la que haremos virtual la entrevista con este personaje. La entrevista que haremos en este momento será un personaje muy conocido en la Guerra Fría, como ya dije antes. Este personaje es Stalin, que muchos lo podrán conocer y otros no. Pero básicamente Stalin fue un dirigente político ruso de origen georgiano, que participó de la Revolución Rusa en 1917. Tras el triunfo de los bolcheviques y la fundación de la Unión Soviética, se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista entre 1922 y 1952, y luego como presidente del Consejo de Ministros entre 1941 y 1953. Ahora vamos con él. Ahora iniciemos con la entrevista. Esta entrevista consistirá en 2 preguntas, las cuales tú responderás con lo que tú creas necesario. No tienes que darnos toda la información, todo eso, solo contesta con lo que tú creas necesario. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la estrategia para posicionar a la Unión Soviética como una potencia mundial? Bueno, en mi opinión, para poder que la Unión Soviética fuera una de las potencias más grandes de esta época, se necesitaron principalmente 4 cosas. La primera de estas cosas fue el desarrollo de armas nucleares, ya que la Unión Soviética fue el segundo país en poder crear las armas nucleares, obviamente después de Estados Unidos, lo que le dio una igualdad de condiciones en cuanto a armas y indumentaria. La segunda es la propagación del sistema político, ya que lo que hicimos en la Unión Soviética fue empezar a expandir nuestro modo de pensar por Asia y por algunos lugares de Europa. Teníamos varios aliados importantes como lo son Polonia y Checoslovaquia. Tercero, y creo que esta es una de las más importantes, fue el modelo económico, el por qué empezó esto. Todo esto empezó ya que se quería encontrar una igualdad de condiciones entre todos nuestros ciudadanos, ya que habían unas personas que trabajaban más que otras, y esto fue más que todo por la clase trabajadora, ya que tenían que esforzarse mucho y trabajar muchas horas extra para poder llegar a un nivel económico igual o similar a otras personas. Y el tercero y el cuarto y último y más importante, la propaganda, ya que con propaganda lo que hacíamos era que las personas
pues pudieran como entender nuestro corazón y así entender que nosotros teníamos una buena forma de pensar y los otros eran los que estaban equivocados. Gracias por contestar esa pregunta. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los intereses para implementar un modelo comunista en un territorio como la Unión Soviética? Este sistema fue creado principalmente para eliminar las desigualdades económicas y sociales que se tenían desde antes de la Revolución Rusa en 1917. Este tenía tres objetivos principales, que era pues, el económico, y el social y el político. El primero de todos, como ya lo dije, era establecer una igualdad entre todos los ciudadanos, que todos pudieran tener las mismas condiciones y oportunidades. El segundo era eliminar como la explotación laboral, ya que muchas personas tenían que trabajar muchas horas extras solo para tener el mismo dinero o una cantidad similar a la que tenían otras personas, que se podría decir que no se esforzaban tanto. Y el tercero de estos era básicamente que el gobierno pudiera tener como el poder sobre todo lo económico en este país, ya que al gobierno tener todo lo económico y ser quien repartiera los bienes no iba a tener preferencias y todas las personas iban a poder tener exactamente lo mismo. Gracias por responder a la pregunta y gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido demasiado interesante enterarnos sobre cosas que en la realidad no habíamos sido conscientes. Bien, luego de escuchar ambas entrevistas podemos llegar a un cierre de la sesión. Esta es la conclusión, que por más básica que pueda llegar a sonar, es la verdad. Y la conclusión es que Stalin y Superman se llevan demasiado mal y hay una razón para esto. Es porque ambos tienen ideales contrarios, los cuales chocan. Por un lado, Superman es de Estados Unidos, el cual de por sí tiene implementado un idealismo socialista. Y Stalin de por sí fue quien básicamente extendió el capitalismo a más lugares del mundo, por lo que básicamente sus ideales y sus ideas y todo eso chocan demasiado. Pero bueno, este chisme ha estado demasiado bueno. Esperemos que el chisme de la próxima sesión sea de su agrado también. Gracias. En Cuéntame cómo pasó, no se nos escapa ninguna información.